Hola, ¿qué tal? Nuevamente les habla la química Laura Ortiz. El tema que hoy vamos a tratar es anemias. Específicamente vamos a hablar un poquito más sobre anemia ferropénica y voy a enseñarles, el objetivo de esta plática es enseñarles a hacer el diagnóstico de este tipo de anemia. Vamos a empezar como siempre por la definición de anemia. Bueno, la anemia es un síndrome clínico y de laboratorio caracterizado por palidez, astenia y disnea, y acompañado de la disminución en los niveles normales de la hemoglobina en la sangre. No se preocupen ustedes por lo que signifique cada esto y cuál es el valor de referencia normal o no. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco y les va a quedar muy claro. Existen más de 500 causas etiológicas de la anemia. Cuando la hemoglobina disminuye en la sangre, se reduce la llegada de oxígeno en los tejidos, lo que trae como consecuencia una disminución en la obtención energética de las células. La astenia y la disnea son las manifestaciones clínicas de este fenómeno. Los pigmentos responsables del color de la piel son la melanina, que está presente en los melanocitos, y los queratinocitos, y la hemoglobina presente en los eritrocitos que circulan por los pequeños vasos de la dermis. Al disminuir la cantidad de hemoglobina, obviamente se produce palidez. Por eso se dice que la anemia es un síndrome clínico caracterizado por palidez, astenia y disnea. Y en los estudios de laboratorio lo que vamos a encontrar es los valores bajos de la hemoglobina en sangre. El decir que la anemia es un síndrome significa que tiene muchas causas. De hecho, existen aproximadamente unas 500 causas etiológicas del proceso y en cada paciente la etiología debe ser determinada con exactitud si se quiere administrar un tratamiento apropiado. Y efectivamente ese es el propósito de la plática del día de hoy. Lo que yo quiero enseñarles es a clasificar, por lo menos de manera correcta, la anemia ferropénica o sideropénica o por deficiencia de hierro, como ustedes le quieran llamar, para que puedan dar un tratamiento específico a cada uno de sus pacientes. Por ejemplo, la administración de vitamina B12 nunca va a curar el hierro, y el hierro nunca va a curar una anemia hemolítica autoinmune, por ejemplo, ¿no? A primera vista pudiera ser muy difícil establecer el diagnóstico etiológico, habiéndoles dicho que existen tantas posibilidades. Sin embargo, esto no es tan complicado si se sigue un orden preciso en los estudios, que es lo que yo les voy a enseñar. Para fines prácticos, primero se puede hacer una clasificación general. A casi todas las anemias se le puede clasificar en tres grandes grupos morfológicos, que son los siguientes: anemias hipocrómicas, que generalmente son microcíticas, anemias normocíticas, normocrómicas, y las anemias macrocíticas, normocrómicas. Ustedes aquí en la imagen tienen una imagen tridimensional de un eritrocito, que es la célula de la sangre, que contiene hemoglobina y que le da la coloración a la sangre. Esta es una imagen de microscopio electrónico de transmisión de barrido, diseñada obviamente porque tiene color. Y aquí ustedes ven una imagen de sangre periférica en un frotis de sangre periférica. Esta es la morfología, y en la morfología ustedes pueden observar el eritrocito generalmente tiene una zona central que en un frotis se observa de color blanco y ocupa aproximadamente 3/4 del eritrocito. Es la zona que vemos aquí como sumida, es decir, el eritrocito no es redondo, no está lleno o inflado como un globo de hemoglobina, sino que tiene cierta cantidad, un porcentaje, y eso precisamente es lo que le da flexibilidad a estas células para que puedan transportar el oxígeno y pasar de vasos sanguíneos a cada uno de los tejidos y a cada una de las células en donde necesitamos el oxígeno para producir energía. Y quiero que observen bien esta imagen de aquí para que ustedes vean, porque más adelante les voy a enseñar las imágenes de cómo se ve una anemia hipocrómica, una anemia normal y una anemia macrocítica.
En el caso de laboratorio, el concepto de anemia se establece al encontrar una cantidad de hemoglobina menor a lo esperado para la edad, sexo y altura sobre el nivel del mar en el que vive la persona. Por ejemplo, en la Ciudad de México, una mujer adulta con menos de 12.5 de hemoglobina tiene anemia. Por la altura en la que vivimos, una persona a nivel de mar puede tener menos cantidad de hemoglobina sin ningún problema. Entonces esto es un punto bien importante, porque nosotros tendremos que tener los valores de referencia dependiendo de la zona y el lugar en donde estemos. No es lo mismo. Un niño tiene diferentes valores de hemoglobina, un hombre y una mujer tienen diferentes valores de hemoglobina, y obviamente también depende del lugar en donde nosotros vivimos. No se preocupen, porque en cada resultado que nos llega a nuestras manos del laboratorio, pues al lado del resultado se encontrarán los valores de referencia. Por ejemplo, en este, me voy a adelantar 2 diapositivas. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el valor del paciente y estos son los valores de referencia. Y ustedes aquí pueden encontrar el valor de referencia para cada valor que vayamos estudiando. Les decía yo, las anemias se clasifican en hipocrómicas, generalmente microcíticas, normocrómicas, normocíticas y macrocíticas normocrómicas. ¿A qué se refiere estos conceptos? Bueno, ya vimos que específicamente la anemia es la disminución de la hemoglobina. Cuando la hemoglobina está por debajo del valor esperado, se dice que el paciente tiene anemia. Y los siguientes pasos es empezar a clasificar las anemias dentro de estos 3 grandes grupos para que sea más fácil su diagnóstico. La normocitosis, macrocitosis y microcitosis se refiere al volumen de los eritrocitos. Este es el valor que nosotros podemos ver aquí, que dice volumen globular medio. A eso se refiere si una anemia es normocítica, microcítica o macrocítica. Este resultado se los puse aquí porque este es el resultado entregado por el equipo de laboratorio. Cuando tenemos un resultado así, normalmente las siglas vienen en inglés, pero casi siempre nos entregan un resultado en español y con los valores de referencia. Aún así, aquí podemos encontrar el valor de los eritrocitos, este es el valor de la hemoglobina y aquí está el valor del volumen, que es este. Y la hipocromia, normocromia e hipercromia se refiere a la cantidad de hemoglobina que tiene un eritrocito en relación con su volumen. En estas 2 imágenes que tengo en la diapositiva, ustedes pueden ver la diferencia entre uno y otro en un frotis de sangre periférica. Por supuesto que generalmente eso lo ve un químico en el laboratorio o un especialista en hematología que se dediquen a hacer morfología. Pero para que ustedes entiendan el concepto, por eso les puse las imágenes. Si ustedes recuerdan la diapositiva anterior, aquí tenemos eritrocitos que son normales, tienen un tamaño normal, con la parte blanca central, que también es normal, ocupa 3/4 aproximadamente del eritrocito. Sin embargo, aquí, si ustedes observan esta imagen, tenemos diferentes tamaños de las células. Esta es una célula que pudiéramos denominarla normal, por ejemplo. Sin embargo, esta célula son más pequeñas, todas estas que vemos aquí son más pequeñas. Esta no, esta es una plaqueta, pero estas son eritrocitos, que son microcitos, y esta es un eritrocito que está mucho más grande. Este es el volumen, el tamaño, ¿sí? ¿Se acuerdan? Normocitosis, macrocitosis y microcitosis. Este es un microcito y este es un macrocito. Y acá podemos distinguir, obviamente, la hipocromia, normocromia, ¿sí? Aquí tenemos eritrocitos que tienen hipocromia, casi todos están vacíos, si se dan cuenta, vean la imagen anterior, por lo menos 1/3 del volumen que ocupa la hemoglobina, y en este caso los eritrocitos están mucho más vacíos. A esto se le llama hipocromia. Y por ejemplo, una hipercromia pudiera ser esta, donde no se observa la zona blanca, están completamente llenos los eritrocitos, ¿okay?
Esta imagen, les dije hace ratito, se las puse porque es el resultado como se observa saliendo de un equipo de laboratorio. Aquí tenemos la cuantificación de células blancas y de este lado está la cuantificación de las células rojas. Nos da todos estos valores que son muy importantes para clasificar una anemia en esos tres grandes grupos. Primero que nada, estos son los valores que nosotros vamos a tomar en cuenta. La hemoglobina, para saber si un paciente tiene anemia o no. El volumen, para saber si la anemia es normocítica, macrocítica o microcítica. Y la concentración media de hemoglobina y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que son estos dos valores que ustedes ven aquí, que son los que nos van a decir si una anemia es hipocrómica, normocrómica o hipercrómica. Ya que ustedes no van a tener acceso, por supuesto, a estas imágenes, pero sí tienen acceso a estos resultados. Este es un resultado como en el que nos entregan, que nos llegan de nuestro paciente, y aquí está el valor de la hemoglobina, el valor del volumen globular medio, la HCM y la CHCM, que es la concentración media de hemoglobina corpuscular. Entonces, al poder observar estos resultados, si vemos el valor de la hemoglobina, podemos decir si un paciente tiene anemia o no. Esta es una biometría con valores normales. La hemoglobina está normal en 15.4, es para un hombre, por eso el valor de referencia va de 14.2 a 18.3. En una mujer puede ser a partir de 12.5 en la Ciudad de México. El volumen corpuscular medio está en 98.3, que es un volumen normal, y el HCM está en 33, que también es normal, y la CHCM está en 34, que también es un valor normal. Entonces aquí ni hay anemia ni tenemos nada, este es un resultado normal. Pero les voy a enseñar, vamos a empezar por describir qué es lo que sucede en las anemias microcíticas hipocrómicas. Ese es el primer punto. Voy a hablar en general de las tres grandes clasificaciones, pero en realidad nosotros lo que vamos a hablar el día de hoy es de las anemias ferropénicas. Primero vamos a empezar por definir la hemoglobina. La hemoglobina está compuesta por hierro, protoporfirina y globinas. Esto es importante porque de esa forma nosotros podemos entender la clasificación del primer grupo de anemias, que es las anemias microcíticas hipocrómicas. El mecanismo más común encontrado es la síntesis deficiente de hemoglobina en los precursores, que son los eritroblastos de los eritrocitos. Como la hemoglobina está compuesta por hierro, protoporfirinas y globinas, las anemias hipocrómicas serán la consecuencia de la deficiencia de cualquiera de estos. Aquí vemos cómo se sintetiza la hemoglobina a través de esos dos succinilcoenzima A y dos glicinas se obtiene un pirrol, y 4 pirroles forman una protoporfirina, y una protoporfirina más hierro forman el grupo M. La hemoglobina está compuesta entonces por 4 cadenas de globina, son 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, y 4 moléculas de pigmentos orgánico que contienen al hierro, y que serían 4 moléculas de grupo M, y el grupo M, ¿se acuerdan?, contiene protoporfirina y hierro. Entonces la hemoglobina va a estar compuesta por hierro, por protoporfirina y por las 4 cadenas globínicas. Y de esa forma entonces nosotros podríamos encontrar la etiología de las anemias microcíticas hipocrómicas. Las anemias microcíticas hipocrómicas, su clasificación en el laboratorio es una hemoglobina baja, un volumen globular bajo, una hemoglobina globular media baja y la concentración media de hemoglobina globular también baja.
Esta sería una anemia microcítica hipocrómica. Ahora, las anemias microcíticas hipocrómicas se pueden clasificar en tres grandes grupos, que es la deficiencia de hierro absoluta, que es la anemia que vamos a aprender a diagnosticar hoy, la deficiencia de hierro relativa, que es la anemia de los padecimientos crónicos, que es una anemia también por deficiencia de hierro, pero está relacionada con un tipo de inflamación que hace que el hierro se atrape, las anemias sideroblásticas y las talasemias, enfermedades relacionadas. Entonces, cuando nosotros veamos en un resultado anemias microcíticas hipocrómicas, podemos determinar que puede ser por deficiencia de hierro, anemias sideroblásticas o talasemias. Ahí tenemos ya una clasificación que nos engloba a estos tres tipos de anemia, y dentro de esta clasificación, anemias microcíticas hipocrómicas, está la deficiencia de hierro, las anemias sideroblásticas y las talasemias. Aquí en esta diapositiva lo que les puse es el ejemplo de la clasificación de una anemia microcítica hipocrómica. Si ustedes observan aquí, este es el valor de la hemoglobina, que está en 6, está por debajo de 12.7, por lo tanto, sin duda alguna, es un paciente que tiene anemia. Después, si observan el volumen está en 65. Estos no son los valores de referencia correctos, porque aquí dice 60 a 77, pero los valores de referencia del volumen van a partir de 83. Vamos a tomar en cuenta los anteriores. Aquí ven, el volumen va de 85 a 96, ¿de acuerdo? Entonces un volumen en 65 es un volumen bajo, que hay microcitosis, y en las concentraciones la HCM también es una concentración que está por debajo, ¿se acuerdan? Esta en 26 y esta está en 23. Perdón, pero no me di cuenta de que estos valores de referencia estaban diferentes, ¿sí? Solo lo tomé porque yo ya me sé de memoria los valores de referencia, y cuando vi la imagen dije, es una anemia microcítica hipocrómica, y la pegué aquí. No tomen en cuenta estos valores de referencia, por favor, estos no son los correctos. Les recuerdo, cuando ustedes tengan el resultado de su paciente, que su paciente llegue con su resultado, va a ser más o menos así, y va a traer sus valores de referencia correspondiente a la ciudad, al sexo y a la edad del paciente. Generalmente ya todos los laboratorios ponemos los valores de referencia que son adecuados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es una anemia porque trae hemoglobina en 6, microcítica porque el volumen está en 65 y la hemoglobina corpuscular media también está baja. Entonces es una anemia microcítica, generalmente hipocrómica. Aquí tenemos otro resultado. La hemoglobina está en 7.6, por lo tanto es una anemia. El volumen está en 74, es una anemia microcítica, y la concentración media de hemoglobina y la concentración de hemoglobina corpuscular media, ambas también están bajas. Estos valores de referencia sí son correctos, ¿ok? Esto también es una anemia microcítica hipocrómica. Entonces, dentro de las anemias microcíticas hipocrómicas pudiera haber las anemias por deficiencia de hierro o anemia ferropénica, de la que vamos a aprender su diagnóstico el día de hoy, las anemias sideroblásticas y las talasemias. Después, las anemias, el segundo grande grupo, anemias normocíticas normocrómicas. ¿Cómo las vamos a encontrar? Con una hemoglobina baja, un volumen normal, una hemoglobina globular media normal y una hemoglobina media, una concentración media de hemoglobina globular también normal. Dentro de estas anemias hay dos grandes clasificaciones también, que es la deficiencia de producción de eritrocitos y el aumento en la destrucción de eritrocitos, que es la anemia hemolítica. Estas anemias son las que tienen la mayor cantidad de causas. Las anemias normocíticas normocrómicas es el número más grande de anemias, es con las que generalmente más se van a encontrar,
Y aquí sí hay cientos de causas en estas no las vamos a ver una por una, pero bueno, estos son los dos grandes grupos: deficiencia en la producción de eritrocitos, es decir, que médula ósea no esté produciendo la cantidad suficiente de eritrocitos, y aumento en la destrucción de eritrocitos, es decir, que médula ósea esté produciendo de más debido, por ejemplo, a que hay una hemólisis o una hemorragia, ¿de acuerdo? Este es el ejemplo de una anemia normocítica normocrómica. Es anemia porque su hemoglobina está en 7.6, el volumen está normal, está en 84, y las concentraciones ambas también son normales, 28 y 36. Por lo tanto, tenemos una anemia normocítica normocrómica. Dentro de las anemias normocíticas normocrómicas tenemos, por ejemplo, podemos encontrar una anemia por sangrado. Cuando nosotros tenemos un sangrado fuerte, generalmente hay una disminución rápida de la hemoglobina, pero como no hay ninguna patología específica, pues obviamente los valores de volumen y concentración media quedan normales. En este caso les decía, son muchísimas las causas de anemia que podemos encontrar, pero bueno, esta es la clasificación grande. Por lo menos, si nosotros encontramos, por lo menos después de este curso, si ustedes encuentran una anemia normocítica normocrómica, sabrán que lo que no pueden darle a su paciente, pues es hierro, porque dentro de ese grupo no están las anemias ferropénicas, ¿de acuerdo? Es un tema muy amplio, es un tema muy grande para que yo pueda explicar en esta plática sobre anemias normocíticas normocrómicas un poco más, pero el objetivo es que por lo menos ustedes puedan clasificar sus anemias y hacer un diagnóstico más específico de una anemia ferropénica o por deficiencia de hierro. Y si nosotros en una biometría hemática o citometría hemática encontramos una anemia normocítica normocrómica, sabremos que por lo menos la causa no es deficiencia de hierro, ¿ok? Y dentro de las anemias macrocíticas vamos a encontrar, por supuesto, la hemoglobina baja, el volumen globular medio alto, la hemoglobina globular media alta y la concentración media de hemoglobina globular generalmente normal. Dentro de las anemias macrocíticas encontramos dos grupos: las verdaderas macrocíticas, que generalmente son por deficiencia de ácido fólico o de vitamina B12, ven, aquí ya tenemos otra opción, y las falsas macrocíticas, que en realidad son anemias hemolíticas con gran respuesta eritropoyética de la médula, ¿sí? En un sangrado muy fuerte, muy importante, en donde el paciente tenga una buena respuesta eritropoyética de médula ósea, pues vamos a poderlas, se pueden confundir debido a estos valores con una anemia macrocítica, pero si nosotros hacemos la cuantificación de ácido fólico, de vitamina B12, podremos saber cuál es la causa. O si tenemos un paciente que está sangrando, pues obviamente esa será la causa, ¿de acuerdo? Ok, este es el ejemplo de una anemia macrocítica. Déjenme encontrar, aquí está la hemoglobina, que está en 7.9, es un valor bajo. Este es el volumen, si se dan cuenta el volumen es de 123.4. Les voy a regresar la diapo para que recuerden los valores de referencia normales. Aquí está el volumen globular medio, va de 85 a 96, este está un poquito limitado, vamos a ver el otro. Aquí tengo igual, de 80 a 96, entonces por supuesto por arriba de 96 ya tenemos un volumen alto. Y aquí tenemos que el volumen de este resultado es de 123. Y la concentración media de hemoglobina es de 38.1, ¿se acuerdan? También está alta. Aquí la tenemos, de 27 a 31 y es de 38.1 la que tenemos aquí. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media está en 30.9. ¿Se acuerdan que decíamos? Es hemoglobina baja, volumen alto, la hemoglobina globular media alta y la concentración media de hemoglobina globular normal, ¿de acuerdo? Esta es entonces una anemia macrocítica. Habría que ver si es una verdadera macrocítica o una falsa macrocítica, ¿okay?
Y ahora sí, vamos a hablar de las anemias por deficiencia de hierro o anemia ferropénica. Si se acuerdan, decíamos que las anemias por deficiencia de hierro o anemia ferropénica está clasificada dentro del primer grupo que vimos, que son las anemias microcíticas hipocrómicas. Y decíamos, la causa de estas anemias está relacionada por cómo está constituida la hemoglobina. Si se acuerdan, les decía, la hemoglobina está constituida por hierro, protoporfirina y globinas. Las anemias por deficiencia de hierro, por supuesto, es una anemia en donde su clasificación se hace porque netamente el hierro en sangre se encuentra disminuido. La deficiencia de hierro es la causa más frecuente de anemia en todo el mundo y da origen a las anemias llamadas sideropénicas o ferropénicas. Dentro de las anemias por deficiencia de hierro, nosotros, aunque estrictamente les decía hace ratito, el diagnóstico de anemia ferropénica se establece al encontrar una disminución de hierro sérico y del índice de saturación en un paciente con anemia, tenemos que hacer un paréntesis aquí. La deficiencia de hierro en un paciente puede ser absoluta o puede ser relativa. En la anemia ferropénica existe una deficiencia real de hierro en todo el organismo, mientras que en las anemias de los padecimientos crónicos sí existe hierro en el organismo, pero en las enfermedades inflamatorias, infecciosas o neoplásicas crónicas, el metal se queda secuestrado dentro de macrófagos, no estando disponible para síntesis de hemoglobina por la inflamación que causan este tipo de enfermedades. Normalmente el hierro en el organismo está distribuido en varios compartimentos que incluyen el hierro unido a hemoglobina, el hierro unido a citocromos y a otras proteínas, el hierro circulante unido a transferrina y el hierro en las reservas dentro de los macrófagos unido a la proteína apoferritina formando ferritina. Antes de que se establezca una anemia por deficiencia de hierro, las reservas deben agotarse, sea por deficiencia en la dieta, que es lo más común, y sobre todo, por supuesto, en los niños. La anemia ferropénica o anemia por deficiencia de hierro es la anemia más común en los niños y casi siempre está relacionada porque hay una disminución en el consumo del hierro. Decíamos por deficiencia de la dieta, mala absorción o aumento en las necesidades o pérdidas excesivas. Una vez que se agotan las reservas, la disminución posterior de hierro determina la aparición de una anemia que en las fases iniciales muestra una ligera microcitosis, es decir, un ligero volumen bajo y una disminución en la hemoglobina globular media, aunque la concentración media de hemoglobina globular generalmente aún es normal. Pero ya en una anemia sideropénica, ferropénica o por deficiencia de hierro bien establecida, tanto el volumen como las dos concentraciones de hemoglobina son ya bajas y se puede observar en el frotis perfectamente bien unos eritrocitos pequeños y con una deficiencia importante en la zona blanca que vimos, ¿de acuerdo? Es una anemia, tanto la anemia por deficiencia de hierro, la anemia ferropénica verdadera o absoluta, y tanto la anemia por deficiencia de hierro relativa, en ambas se tiene que hacer la cuantificación de hierro, porque en ambas el hierro circulante son bajos y por lo tanto el diagnóstico diferencial no se puede establecer con solo la determinación de hierro sérico. Es necesario determinar otras cosas, como la capacidad total de fijación de hierro, de la transferrina, el índice de saturación de la transferrina, la ferritina circulante y en ocasiones realizar una tinción para hierro en aspirados o biopsias de médula ósea. Esta tablita les va a ser de mucho uso, de mucha ayuda, porque con esta tablita ustedes pueden hacer un diagnóstico específico de anemia por deficiencia de hierro.
¿Se acuerdan que decíamos que las anemias microcíticas y procrómicas, ese primer grande grupo donde están las anemias sideropénicas o ferropénicas, también están las talasemias o las sideroblásticas? Y aunada a la deficiencia de hierro, puede ser una deficiencia de hierro absoluta o una deficiencia de hierro de los padecimientos crónicos. Sí tenemos que hacer esta clasificación, es muy importante. Cuando ustedes tengan una anemia, no todas las anemias se tratan con hierro. Si se dieron cuenta al inicio de la plática, hay más de 500 causas de una anemia. Entonces es importante que nosotros hagamos un diagnóstico específico para que podamos dar un buen tratamiento, ¿de acuerdo? Esta tabla nos va a ser de gran ayuda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que pedir, cuando nosotros tenemos un paciente que llega al consultorio, vemos sus resultados, si tiene anemia microcítica hipocrómica, ya hicimos esa clasificación y ya sabemos que la anemia es microcítica hipocrómica. Le mandamos a hacer al paciente un estudio más que se llama cinética de hierro. Dentro de la cinética de hierro ustedes van a encontrar todas estas determinaciones, el hierro y las demás que ya vimos, ¿de acuerdo? Y esta tablita nos va a ayudar para identificar cuándo es una anemia ferropénica absoluta, cuándo es una anemia ferropénica de los padecimientos crónicos y cuándo es una talasemia o una anemia sideroblástica. Aunque una talasemia se dice que es una anemia o una enfermedad del Mediterráneo, no se crean, existen pacientes en México que tienen talasemia. Yo hace muchos años tuve que hacer un diagnóstico. Yo soy especialista en hematología y hace mucho tiempo trabajaba justamente en la identificación de morfología de las anemias. Y llegó conmigo una señora que traía una niñita y la señora me decía muy preocupada, es que mi hija es muy floja, no se quiere levantar, no quiere hacer nada, da 3 pasos y dice que ya está cansada y yo la veo siempre que está durmiendo y está flojeando. Y cuando hice el estudio, pues esta niña traía una hemoglobina de 7 y cuando hice la observación, la clasificación y el diagnóstico de esta anemia, era una talasemia. Las talasemias son enfermedades hereditarias donde los pacientes siempre van a tener anemia y el único tratamiento que hay es la transfusión. Por supuesto que si la niña siempre andaba con hemoglobina de 7 u 8, no tenía ganas de moverse, no podía caminar y la razón era que tenía una enfermedad hereditaria que se le llama talasemia. De las talasemias es un tema también abundante, hay una clasificación, hay talasemias alfa y hay talasemias beta, es un tema grande, si les interesa pues más adelante vemos o seguimos viendo en otras pláticas la clasificación de las otras anemias. Como les dije hace ratito, las normocíticas normocrómicas son de las que tienen mayores causas y talasemia, aunque no es una anemia importante o que se observe mucho o se manifieste mucho en México, hay pacientes que tienen talasemia. Bueno, regresando al tema, les decía yo, aquí está la clasificación de cómo vamos a encontrar una cinética de hierro. En las anemias sideropénicas o ferropénicas o por deficiencia de hierro absolutas, el hierro en sangre va a estar bajo, la concentración total de fijación de la transferrina va a estar alta, el índice de saturación de la transferrina se va a encontrar por abajo del 10%, la ferritina se va a encontrar por abajo de 12% y la hemosiderina en 0. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que decíamos? Para que haya una anemia ferropénica absoluta, primero se deben de acabar las reservas. Todas estas son reservas, ¿sí? Entonces, todos los valores van a estar bajos, exceptuando la concentración total de ferritina. Entonces, esta es el diagnóstico que podemos hacer a través de una cinética de hierro. En la anemia de los padecimientos crónicos, que es una anemia por deficiencia de hierro, pero debido a que el hierro se queda atrapado, pues los valores van a ser diferentes.
El hierro en sangre sí va a estar bajo, pero la CTFT va a estar baja también. El índice de saturación va a estar de 10 al 20%, la ferritina se va a encontrar de 20 a 200 y la hemosiderina vamos a encontrar de 1 cruz hasta 4 cruces, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que el hierro, si hay en las reservas, si hay hierro en transferrina y si hay hierro dentro de los macrófagos, pero no va, debido a la atrape que hay debido a la inflamación por padecimientos crónicos del hierro dentro de las reservas, no se puede formar hemoglobina y el hierro en sangre también es bajo. Sin embargo, en las otras dos anemias, como la talasemia o la anemia sideroblástica, el hierro en sangre va a estar normal porque no hay una deficiencia de hierro en realidad. La CTFT va a estar normal, el índice de saturación por arriba del 20% y la ferritina por arriba del 50%. Sin embargo, la hemosiderina va a ser normal o alta. Y en esta segunda tablita ustedes aquí tienen los valores normales o los valores de referencia del hierro en suero, de la CTFT, del IST, la ferritina y la hemosiderina en médula ósea. Por supuesto, la hemosiderina es una determinación que se hace en médula ósea y esa no viene dentro de la cinética de hierro, solamente vamos a tener estas 4. La hemosiderina en médula ósea es un estudio que se pide aparte, pero aquí están los valores de referencia por si ustedes en algún momento tienen acceso a ese estudio, ¿de acuerdo? Y lo que les decía hace ratito, es muy importante realizar estas determinaciones en una anemia hipocrómica antes de iniciar el tratamiento, pues aunque la deficiencia de hierro es la causa más frecuente de las anemias microcíticas hipocrómicas, los pacientes con otras enfermedades en realidad no se benefician con la administración de hierro e incluso puede causar problemas. Por ejemplo, en las talasemias y en las anemias sideroblásticas, el hierro no utilizado aumenta en la circulación y se deposita en los tejidos causando daños que pueden ser muy severos y podemos llegar a tener una toxicidad por hierro. Este tema era muy importante para mí, explicárselos, porque yo me he encontrado en todo este tiempo en el que he estado trabajando con el esquío con pacientes que ya llegan a mi consultorio, que tienen anemia y que son tratados generalmente casi todos con hierro. Y para mí es importante que ustedes supieran esto porque no todos los pacientes se deben de tratar con hierro. ¿Se acuerdan de la clasificación, por ejemplo, de las anemias macrocíticas? Cuando una anemia es macrocítica y es una verdadera macrocítica, en realidad lo que está deficiente es el ácido fólico o la vitamina B12. ¿Qué pasa con este paciente si yo le doy hierro? Pues que solamente voy a causar una toxicidad y la acumulación excesiva de hierro. En un paciente, por ejemplo, que tiene talasemia, que es una enfermedad hereditaria, no importa la cantidad de hierro que yo le administre, jamás va a subir su hemoglobina y solamente voy a estar causándole daño a sus tejidos. Entonces es importante que nosotros tengamos este conocimiento y por lo menos tengamos en mente la clasificación de estos 3 grandes grupos de la anemia para que ustedes puedan por lo menos observar en un resultado qué tipo de anemia están teniendo. ¿Sí? Cada vez que les llegue un resultado de una biometría hemática, lo primero que hay que buscar es la hemoglobina para ver si realmente tenemos anemia o no, el volumen para empezar a clasificar si es microcítica, normocítica o macrocítica y las 2 concentraciones de hemoglobina, ¿de acuerdo? Aquí dentro de las diapositivas, voy a regresarme otra vez, tienen ustedes cómo van a encontrar los valores para que por lo menos esa clasificación puedan hacer. Las anemias microcíticas hipocrómicas, las anemias normocíticas normocrómicas y las anemias macrocíticas normocrómicas. Las anemias microcíticas, la hemoglobina baja, el volumen bajo y las 2 concentraciones bajas. Dentro de esta clasificación de anemias microcíticas hipocrómicas es que se encuentra la deficiencia de hierro absoluta, deficiencia de hierro relativa,
sideroblásticas o talasemias. Las anemias normocíticas, normocrómicas, la hemoglobina va a estar baja, el volumen normal y las dos concentraciones normales. Aquí la clasificación, les decía hace ratito, es muy amplia, por lo que vamos a encontrar las que son causadas por deficiencia en la producción de los eritrocitos y aumento en la destrucción de los eritrocitos. Y las macrocíticas, hemoglobina baja, volumen alto, la hemoglobina globular media alta y la concentración media de hemoglobina globular normal. Dentro de estas están las verdaderas macrocíticas, que generalmente son por ácido fólico o vitamina B12, y las falsas macrocíticas, ¿de acuerdo? Y esta tabla es la que nos va a ayudar. Si ya tenemos una anemia microcítica hipocrómica, podemos pedirle al paciente que se haga un estudio más, que sea una cinética de hierro, así se llama en el laboratorio, que tiene hierro, la concentración total de ferritina, el índice de saturación de la transferrina y la ferritina. Y aquí está cómo se encuentra en cada una de las anemias. Este es el cuadro para una anemia sideropénica, ferropénica o por deficiencia de hierro. De cualquier forma se le puede denominar. Y aquí están los valores normales o los valores de referencia. Ok, y si ya nosotros pudimos clasificar una anemia por deficiencia de hierro o una anemia ferropénica, pues ¿qué es lo que le tenemos que dar al paciente? Por supuesto hierro, porque esa es la causa de la anemia. Podemos decirle al paciente que tome un suplemento. Hay suplementos de hierro tomados en pastillas y hay también inyectados. Las inyecciones son muy dolorosas, pero bueno, sí hace falta y con eso podemos ayudar al paciente, se pueden utilizar. Pero también podemos decirle al paciente que pueda empezar a comer alimentos ricos en hierro. Por ejemplo, en el caso de los niños, que la causa más común de anemia es la anemia por deficiencia de hierro y es porque no comen bien, pues ¿qué es lo que tenemos que decirle a los papás? Que le den nutrientes ricos en hierro a ese niño para que pueda modificar los valores y deje de tener anemia. Estos son algunos tipos de alimentos ricos en hierro: las almejas, los cereales integrales, escuchen bien, cereales integrales, no los que están llenos de azúcar. Vísceras, como por ejemplo el hígado, las legumbres, como los frijoles o las lentejas, los vegetales verdes como el brócoli, acelga, espinacas y las carnes, por supuesto. Estos alimentos son ricos en hierro. Y ahora me voy a detener un poquito para poder explicarles qué es lo que podemos hacer en el Eductor 64 para tratar una anemia. Por supuesto, en el DISIS, ¿se acuerdan? Aquí tenemos anemia. Este es un tratamiento que podemos utilizar dentro de DISIS. Y dentro de la matriz principal hay varios programitas. Primero, por ejemplo, en terapias cronometradas podemos trabajar, estimular oxigenación, la fatiga crónica, la circulación y la reparación metabólica. En perfil de riesgo, desde perfil de riesgo podemos entrar a trabajar hierbas orientales y minerales. Minerales está dentro obviamente el hierro, aquí lo ven, el hierro. Y creo que en hierbas orientales hay también aquí está, esta que dice repone la sangre, restaura la vitalidad. En nutrición y homeopatía podemos estimular la vitamina C. También es importante cuando damos un tratamiento de hierro externo o le pedimos al paciente que consuma más hierro, que consuma vitamina C, porque la vitamina C nos ayuda a la buena absorción del hierro. Dentro de nutrición y homeopatía podemos estimular la absorción de vitamina C, y también tenemos acceso aquí a minerales y a las hierbas orientales. Y por supuesto
análisis de campo oscuro, en donde están tratamientos de sangre, donde hay condiciones anémicas, degeneración sanguínea, médula ósea y crecimiento sanguíneo. Aquí podemos utilizar estos esquíos, estimulación inmunitaria y limpieza de sangre y la estimulación de células madre. Y esos son los tratamientos que, por supuesto los SAPs de 5 minutos que a mí me gustan mucho. Buscamos anemia y aquí podemos dar, ¿se acuerdan? Un SAP de 5 minutos. Aquí está, SAP desde filtro 5 minutos, y también podemos poner, en el caso de que sea una anemia ferropénica por deficiencia de hierro, por ejemplo, podemos poner hierro y trabajamos igual un SAP desde filtro por 5 minutos. Ok, pues eso es todo el día de hoy. Espero que esta plática les sirva y que por lo menos puedan trabajar en observar la biometría de su paciente, hacer la clasificación de los 3 grandes grupos, y si se encuentran con una anemia microcítica hipocrómica, manden a hacer una cinética de hierro para que puedan determinar si es una anemia absoluta por deficiencia de hierro, y entonces dar un tratamiento específico y que le funcione de manera correcta a su paciente. Gracias, eso es todo.